Bueno, iniciamos entonces el último webinar Slide 2024. Agradecemos a todas las personas que han estado presentes en todos los webinars de este año y les deseamos de parte de Slide muchas felicidades en estas fiestas. Damos entonces el inicio del webinar de desafíos en inmunoterapia para presentar a las dos ponentes de Portugal, la doctora Rita Aguiar y la doctora Sofía Cosme. Yo voy a presentar a la doctora Rita Aguiar. Ella nos hablará de diagnóstico molecular, un pilar esencial para el éxito de la inmunoterapia con aeroalergenos. La doctora Rita Aguiar es alergóloga del Hospital CUF de Descobertas en Lisboa, Portugal. Ella es coordinadora del grupo de inmunoterapia de la SLAI, con áreas de interés y experiencia en asma y dermatitis atópica grave e inmunoterapia. Autora y coautora de varios artículos en revistas nacionales e internacionales, como ponente en comunicaciones en congresos científicos nacionales e internacionales. Doctora, cuando quiera podemos escuchar su charla. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer a los moderadores Marilyn y Herberto por su amabilidad y atención en la organización de este webinar, así como saludar y agradecer mucho el compromiso de mi colega Sofía Ferrera aquí presente. Hoy me corresponde hablar sobre la gestión de la inmunoterapia, específicamente sobre el diagnóstico molecular, un pilar esencial para el éxito de la inmunoterapia con aeroalérgenos. Hablar sobre esta evolución en lo que hizo anteriormente, recuérdame una frase de Ted Lasso que dice que afrontar un desafío es como montar a caballo, ¿verdad? Si estás demasiado cómodo mientras lo haces, probablemente lo estás haciendo mal. Y cuando investigamos sobre alérgenos moleculares en PubMed, nos sorprende la cantidad de publicaciones científicas. Aunque es un tema reciente, está repleto de información o intentaremos simplificarlo. Hablar de inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es un tratamiento para enfermedades alérgicas que no se controlan adecuadamente con medidas de evitación y tratamiento farmacológico. Esta frase es de Jean Bousquet de 1998 y esta frase, aunque válida, ya puede ser cuestionada, dado que la inmunoterapia debe iniciarse de manera más temprana en la enfermedad alérgica y por lo tanto constituye el tratamiento principal con potencial de modificar la evolución de la enfermedad alérgica. Y su eficacia clínica y seguridad están demostradas en enfermedades como la rinitis y asma alérgica. Y aquí tenemos una ventana de intervención para alcanzar la tolerancia inmunológica, que es de considerar el inicio temprano de la inmunoterapia en la gestión del asma alérgica con efecto preventivo, como nos muestra en una publicación de ERS. Desde la introducción de la inmunoterapia profiláctica por Leonard Nunn, este descubrimiento de la IgE en 1967, nuestro conocimiento sobre las enfermedades alérgicas ha crecido significativamente y actualmente la base de datos de la Organización Mundial de la Salud incluye 1080 moléculas alérgenas identificadas de animales, hongos y plantas. En el pasado, los diagnósticos se basaban en pruebas cutáneas, por punción, el skin prick test, y luego avanzamos hacia pruebas de provocación, Oral Food Challenge, y medición de IgE específicas en sangre. Sin embargo, descubrimos que un solo alérgeno puede tener múltiples componentes alergénicos. Y hoy, gracias a la medicina de precisión, podemos identificar los alérgenos específicos que sensibilizan al paciente, avanzando hacia un manejo más personalizado. Y aquí tenemos los avances en diagnóstico molecular, que en las últimas décadas la biotecnología ha permitido desarrollar diagnósticos basados en componentes, el CRD, y el uso de alérgenos purificados, naturales o recombinantes ha permitido perfeccionar las técnicas tradicionales de diagnóstico en términos de reproducibilidad, sensibilidad y estabilidad.
Y actualmente la determinación de la IgE puede realizarse mediante el singleplex, los monocomponentes, o con la tecnología, o con la tecnología, por ejemplo, de ISAC Immunocap, que el multiplex. Y esta elección debe evaluarse en función de la relación coste-beneficio y la complejidad del caso clínico que tenemos. Y todo esto y todas estas tecnologías ayudan a diferenciar sensibilización primaria de reactividad cruzada cuando hablamos de un multiplex, evaluar casos complejos como polisensibilización o patrones atípicos como alérgenos menor, o mejorar también la composición y eficacia de nuestra inmunoterapia. Todo este es multiplex contribuyen para la decisión, composición, pronóstico y eficacia de nuestro caso clínico. Y hablar de componentes moleculares es importante decir unos conceptos importantes como alérgeno mayor, que es un alergenio que es reconocido por anticuerpos IgE y más del 50% de los pacientes alérgicos a esa fuente alérgena, y alérgeno menor, reconocido por menos del 50% de los pacientes alérgicos a esta fuente. Pero el concepto de relevancia clínica no siempre coincide con estos términos. Por ejemplo, imaginemos un ejemplo de Corylus avellana. De avellana contiene Corea 14, una proteína de almacenamiento considerada un alérgeno menor, pero que puede causar reacciones muy graves. Es esencial identificar los componentes específicos que tenemos que son relevantes para cada paciente y adaptar el tratamiento según sus necesidades. No obstante, el campo de la alergología molecular está avanzando rápidamente. Se ha descubierto, caracterizado y clonado nuevas moléculas y se ha demostrado su relevancia clínica. La literatura es sólida en lo que respecta al campo de la inmunoterapia con alérgenos, con nuevas directrices, así como manuales de uso y guías de bolsillo sobre alergia molecular. Y también existen numerosos estudios que permiten validar los exámenes singleplex y multiplex en pacientes en contexto de la vida real. Cada vez avanzamos más hacia la fenotipificación, por lo tanto, premisas como la presentada aquí, en que tenemos una fuente alergénica más IgE específica, puede diferir de la respuesta clínica, nos orientan hacia una medicina de precisión. Hablar de las indicaciones del multiplex, indicaciones y contraindicaciones, existe un consenso general que los pacientes con sensibilizaciones múltiples probablemente se beneficiaron del PAMD, que es el diagnóstico de precisión de la alergia molecular. Y hay unos aspectos prácticos y metodológicos que son importantes, es decir, que es útil para discriminar entre la alergia verdadera a diferentes venenos y la sensibilización cruzada, permitiendo a los médicos identificar correctamente el riesgo y optimizar la selección del veneno para la inmunoterapia. Y se espera también que la medicina de precisión impacte profundamente todos los procedimientos médicos en un futuro cercano, incluyendo una selección más adecuada de pacientes y tratamientos, así como una asignación más eficiente de intervenciones en general. Y un hallazgo curioso en el mundo de la alergología molecular es este artículo que muestra que al consumo de alcohol se asocia unas respuestas inmunes aumentadas de TH2. Y los testes serológicos de alergia deben interpretarse con precaución en pacientes alcohólicos, quienes frecuentemente presentan una elevación de IgE total, una positividad de IgE a CCD, y consecuentemente una positividad de IgE a componentes alergénicos glicosilados, independientemente del método utilizado. Y aquí se presenta un modelo en U para el diagnóstico molecular. Si la interpretación de la historia clínica y los exámenes
pruebas cutáneas por punzón, IgEs o VATs, testativas de bazófilos son inciertos, podríamos estar ante una polisensibilización o una reactividad cruzada. En este caso se sugiere el uso de panel multiplex para determinar la relevancia clínica y consecuentemente las terapéuticas o evitación alergénico o iniciar una inmunoterapia. Y de aspectos prácticos también metodológicos de multiplex, son unas pruebas estandarizadas y reproducibles. Los resultados basados en moléculas purificadas garanten alta confiabilidad y tiene una precisión diagnóstica muy alta y herramientas como Alex, el multiplex, permiten evaluar decenas de moléculas simultáneamente con un análisis detallado, permite identificar moléculas alergénicas específicas, como por ejemplo BETV1 o DERP1, no solo estratos alergénicos heterogéneos. Y no hay necesidad de suspender la terapéutica como antihistamínicos o cortis, y tiene un desafío, el costo elevado, sin embargo, puede evitar costos futuros por futuras intervenciones inadecuadas y la interpretación claramente dependiendo del contexto clínico, pero tiene una utilidad para elección de la inmunoterapia personalizada porque la selección de alérgenos relevantes basadas en moléculas específicas aumenta la eficacia en pacientes polialérgicos con una optimización de resultados y una evidencia de eficacia. Y aquí tenemos los alérgenos existentes que podemos dar para la elección de la inmunoterapia. Y por curiosidad, esta figura ilustra la evolución de los niveles de Ge específica frente a 12 alérgenos moleculares a dermatofagos pteroníceos a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta los 20 años en una muestra de 191 individuos. Este tipo de análisis permite comprender el desarrollo de la sensibilización alérgica según la edad y puede contribuir para la definición de estrategias diagnósticas y terapéuticas como la inmunoterapia. Y la prevalencia de sensibilización alcanza un pico, como podemos mirar aquí, a los 10 años para el DERP1, DERP2 y DERP23. Relativamente al pronóstico, de decir que una sensibilización de DERP1 o DERP23 se asocia a una mayor prevalencia de asma y una sensibilización a DERP11 recientemente identificado, que es un alérgeno no fecal de dermatófagos pteroníceos, parece ser un marcador serológico útil para identificar un subgrupo de pacientes alérgicos a los ácaros del polvo que sufren de dermatitis atópica. Y relativamente a los animales, una sensibilización a FeLD1 y CANEF1 a los 4 años predice la alergia en la adolescencia. Una sensibilización a CANEF1, 2 o 5 aumenta el riesgo de asma, al mismo tiempo que una sensibilización a FeLD1, 2 o 4 aumenta el riesgo de asma también. Hablando del olivo, de gramíneas, una sensibilización a OLE 7, 9 y 10 traduce un perfil alérgico más grave, un mayor riesgo de reacción a la inmunoterapia y una sensibilización a FLE1P7, un marcador de gravedad de asma, como una sensibilización a FLE1P12, un marcador de enfermedad más prolongada, una difusión molecular. Ahora, desde una perspectiva práctica, los presento un caso clínico de una mujer de 26 años con una rinitis alérgica estacional al polen de Abdul. La paciente solicitó ayuda por urticaria generalizada, angioedema facial y síntomas gastrointestinales después de una comida consistente en pasta, carne de vacuno y helado de avellana. Se realizaron de unas pruebas de punzón cutánea positivas para estrato de avellana y polen de Abdul y negativas para carne de vacuno y estrato de trigo.
La paciente obtuvo en Inmunocap un valor negativo para avellana y un valor de Coraún de 0,30, un valor negativo también para carne de vacuno y un valor positivo para alfagal de 2,3, lo cual fue una sorpresa y un aporte valioso gracias al uso de alérgenos moleculares que es clínicamente relevante. La paciente está sensibilizada al fagal y este hallazgo podría explicar una anafilaxia después de consumir carne de vacuno. Por eso es tan importante el uso del CRD. Hablando de algoritmos de diagnóstico para alergia a polen de gramíneas, sabemos que la IgE a otros alérgenos principales del polen de gramíneas se observa con poca frecuencia en ausencia de IgE a Fleum-P1. La IgE a Fleum-P5 o Fleum-P2 también puede servir como marcadores de una verdadera sensibilización al polen de gramíneas y de Fleum P12, monaprofilina, o Fleum P7 de 7 polcalcina son panalérgenos menores. Y la IgE a estos alérgenos por sí sola no es suficiente para indicar alergia al polen de gramíneas. Por eso, si tenemos un paciente que tiene un resultado positivo para Fleum P1 o Fleum P2, 5 o 11, podemos pensar en iniciar una inmunoterapia. Sin embargo, si tenemos solamente un paciente con unas pruebas cutáneas, skin prick test o una IgE negativa para Fleum pratense, no podremos pensar claramente en una inmunoterapia. Hablando de la sensibilización a los ácaros del polvo, un factor de riesgo importante para el asma y la rinitis alérgica. Si tenemos en CERD un DERP1, 2, 23 negativos y un DERP10 positivo, se trata de una reactividad cruzada sin indicación para inicio de inmunoterapia. Sin embargo, si nos encontramos en una situación en que el DERP1, 2 y 23 son positivos, podríamos pensar en el control ambiental y al mismo tiempo en una inmunoterapia tempranita. Se puede hablar de eficacia, es decir, que la concordancia entre el perfil de sensibilización del paciente, los alérgenos moleculares presentes en el extracto de la inmunoterapia, es incompleta en la mayoría de los casos y el impacto basado en alérgenos moleculares en la eficacia de la inmunoterapia no se conoce. Se puede decir que muchas veces los laboratorios de inmunoterapia no proporcionan información detallada y fundamental sobre estos alérgenos específicos presentes en las vacunas, y esta falta de transparencia o de conocimiento puede dificultar la individualización del tratamiento, la elección más adecuada de la vacuna para cada paciente y la comprensión de la composición y el potencial eficacia de la inmunoterapia. En futuro y a lo largo de los próximos años es posible anticipar un creciente uso de los alérgenos recombinantes y esta nueva situación requerirá la producción de alérgenos en condiciones de buenas prácticas de fabricación y la aprobación por parte de los organismos reguladores permitiendo el uso de los alérgenos recombinantes tanto para aplicaciones diagnósticas como también de terapéuticas. Por lo tanto, es posible incluir una continua incorporación de los alérgenos moleculares a los estudios de inmunoterapia que deberían resultar en vacunas más eficaces para nuestras enfermedades alérgicas establecidas y a largo plazo también con la perspectiva de la inmunización profiláctica. Muchas gracias. Seguindo la programación del webinar de hoy, gostaria de invitar a la doctora Sofía Cosme Ferreira, que es residente de último año en alergología en el Hospital Central de Funchal, Isla de Madeira, Portugal, que va a hablar para nosotros sobre el futuro de la inmunoterapia con alérgenos, perspectivas actuales y nuevas fronteras. Gracias, doctora, por su participación.
Hola, muchas gracias por la invitación y por su asistencia. Yo soy Sofía Ferreira y trabajo en Portugal. Y hoy os voy a hablar de inmunoterapia con aeroalérgenos, perspectivas actuales y nuevas fronteras. Esta es mi presentación y voy a empezar con mi disclaimer. Tengo que decirte que yo no hablo español, pero no se preocupáis porque yo hablo portugués y voy a hablar despacito para que me entendáis. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es el único tratamiento capaz de cambiar el curso natural de la enfermedad alérgica, incluso después de su suspensión. ¿Y a quién lo ponemos? Lo ponemos a pacientes con rinitis, rinoconjuntivitis y o asma alérgica que hay una sensibilización que es IgE mediada, que puede ser por pruebas cutáneas y o por los doseamientos de IgEs específicas a los aeroalérgenos. También se pueden pensar en pacientes con eczema atópico controlado y que tengan sensibilización a aeroalérgenos. La inmunoterapia consiste en la administración que es periódica de dosis progresivamente mayores de estratos a los que los pacientes son alérgicos durante un periodo mínimo de 3 años. Cuando pensamos en inmunoterapia, cuando tenemos una enfermedad de gravedad moderada a grave, si hay una respuesta que es limitada a las medidas de control de síntomas y terapéutica, si hay un alto impacto en la calidad de vida y para prevenir la progresión de la enfermedad alérgica. Cuando hablamos de inmunoterapia, tenemos que entender lo que se pasa en los mecanismos inmunes. En la parte superior vemos lo que se pasa cuando un alérgeno contacta con nuestro sistema inmunitario. Lo alérgeno es reconocido por las células del sistema innato, las células dendríticas, y se presentan a células T. La célula T que lo reconoce se va a diferenciar en la vía T2. La vía T2 es la vía inflamatoria alérgica y va a producir interleuquinas como la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que van a reclutar los mediadores inflamatorios como los eosinófilos, los mastócitos y los basófilos, y las células T activadas van a activar las células B a producir anticuerpos que son específicos contra lo alérgeno. Estos anticuerpos van a ser expresos a la superficie de las células los mastócitos y basófilos, y cuando tenemos dos IgEs muy cerca se van a activar y se empezará la alergia. En la parte inferior vejáis lo que se sucede cuando se inicia la inmunoterapia. Al principio, nosotros estamos a dar a nuestros pacientes los alérgenos a que son alérgicos y por tanto y por tal irá a ocurrir un aumento de la expresión de la vía T2 porque son alérgicos. Si lo quedamos, si continuamos a dar inmunoterapia, habrá un aumento de la expresión de células T reguladoras que son productoras de FOXP3 y hay una diferenciación por la vía T1.
En esa vía T1 ocurrirá un aumento de la producción de TGF-beta y de interleuquina 10, que son muy importantes. Van a producir anticuerpos IgA y IgG que van a competir con la ligación por la IgE. Y por tal, si tenemos anticuerpos IgA y IgG que competen, habrá una menor ligación de la IgE y por tal una menor clínica. Lo que vejáis es lo que os decía. Al principio ocurrirá un aumento de la producción de la vía T2 con aumento de IgE, con aumento de interleucinas de la vía T2 como interleucina 4 y un aumento de eosinófilos. Si lo mantenemos, se cambiará y ocurrirá un aumento de IgG4 y IgA y un aumento de la producción de células T reguladoras que van a cambiar de la vía T2 por la vía T1. Ese efecto es máximo al cambio de primer año y se mantiene al cabo del tercer año, se mantiene estable. Con lo tiempo, lo que venimos es que hay una reducción progresiva de síntomas. ¿Quién es el candidato a inmunoterapia? Al primero tenemos que empezar con la clínica. Entender si hay una sensibilización que es compatible con los síntomas, si se explica. ¿Qué es la gravedad y la duración de los síntomas? Si hay o si no hay una respuesta al tratamiento y si hay indicaciones o contraindicaciones por la vacuna. Después tenemos que hacer el diagnóstico, que es in vivo y in vitro. Se confirma la enfermedad que es IgE mediada por pruebas cutáneas, por doseamiento de IgEs específicas y IgEs moleculares. Y tenemos que pensar si hay otros factores que pueden condicionar la selección de inmunoterapia, como la disponibilidad de la vacuna o las condiciones socioeconómicas. Si el paciente se puede efectuar la vacuna. Muy importante, inmunoterapia solo si hay una sensibilización que es compatible con la clínica del paciente. ¿De dónde vienen los estratos? Cuando hablamos de vacunas, de estratos, nosotros tenemos que entender que los estratos se vienen de la naturaleza. Los estratos son recompilados, se hace una identificación de pureza y después a un proceso de maceración, desengrasamiento, extracción, purificación, liofilización y a partir del cual se obtienen los estratos alérgenos que pueden ser utilizados por el diagnóstico o por la inmunoterapia. ¿Qué tipos de vacunas disponemos nosotros? Cuando hablamos de estratos que no son modificados, que vienen de la naturaleza y los purificamos, los traímos, los liofilizamos, tenemos nosotros estratos acuosos. Los estratos acuosos son los estratos, por ejemplo, que se utilizan en la inmunoterapia por abeja, por vespa o la inmunoterapia sublingual. Pero si hacemos una modificación, podemos hablar de modificaciones físicas, modificaciones químicas
o modificaciones físico-químicas. La modificación tiene como objetivo de tornar a inmunoterapia más eficaz, más segura, con esquemas de inducción más cómodos, con menor alergenicidad, pero mayor inmunogenicidad, manteniendo su eficacia. Si hablamos de modificaciones físicas, hablamos de absorción de los extractos en compuestos que pueden ser de aluminio, de calcio o de tirosina. Y aquí hablamos de extractos que se denominan de Po. Si hablamos de una modificación química, hay una polimerización de los extractos con productos que pueden ser formaldehído, glutaraldehído o alginato, y hablamos de polimerizados o alergoides. Si hablamos de modificación física y química, tenemos nosotros los alergoides retardados. ¿Qué vías de administración tenemos? La vía subcutánea, la vía sublingual y otras vías como es el ejemplo de la vía nasal, la vía intradérmica, la vía intralinfática y la vía percutánea. Hablando de las vías, empezamos por la vía subcutánea. La vía subcutánea es disponible desde hace 10 años. Existen múltiples estudios que avalan su eficacia. Tiene que ser realizado en un entorno hospitalario y son necesarios requisitos mínimos para su administración. Tenemos que tener una supervisión directa por parte de un profesional capacitado. Tenemos que tener disponibilidad de equipos de reanimación para posibles reacciones adversas sistémicas. Hay que evaluar el estado de salud del paciente y los pacientes deben permanecer en observación durante al mínimo de 30 minutos y no deben hacer ejercicio ni inmersión en agua caliente en las horas siguientes a la vacuna. El riesgo de reacción local es de como un 0,6% y de reacción sistémica de como un 0,3% por la vacuna subcutánea. En este esquema para vacunas subcutáneas hablamos de un periodo de iniciación y de un periodo de mantenimiento. Dependiendo del tiempo que se tarda en llegar a la fase de mantenimiento, el periodo de iniciación se puede denominar de convencional, agrupado o cluster, hash o ultra hash. En la fase de mantenimiento nos disponemos de pautas que son perennes todo el año, que son de temporada o de pretemporada. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que debemos mantener las administraciones mensales y se recomienda una fase de mantenimiento de al menos 3 años. Pero esa fase de mantenimiento se puede ampliar hasta 5 años de acuerdo con la clínica. Los estudios nos dicen que la eficacia es mantenida y sostenida en el tiempo al menos 2 años después de suspender la vacuna. Hay otros estudios que hablan de 5, 10 o 15 años. Hablemos de la vacuna sublingual. La vacuna sublingual
se ha introducido hace más de 30 años. Existen múltiples estudios que avalan su eficacia, siendo equivalente a la vía subcutánea. Es realizada por el paciente en su casa, pero la primera administración se debe realizar en ambiente hospitalario. Es una vía de gran facilidad, de gran flexibilidad de la administración, pero necesita de una mayor responsabilidad del paciente. Es una alternativa cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de miedo, sobre todo por los niños, cuando la vía subcutánea es mal tolerada, si el paciente vive lejos del hospital y no tiene disponibilidad o por la elección del paciente, si lo quiere. Hablemos de otras vías de administración y empezamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. Hablemos de la vía tópica nasal. Aquí, el extracto alérgeno, que pueden ser en polvo seco o soluciones spray, se coloca directamente en la fosa nasal durante la bucalización. Puede ser eficaz, de acuerdo con los estudios, pero los efectos adversos locales y la dificultad de aplicar la vacuna pueden impedir su uso continuo. Se cayó en desuso, pero recientemente hubo una revisión de la metodología asociada a esa vía que la puede transformar en una vacuna de futuro. Su aplicabilidad teórica se relaciona con el hecho de que la mucosa nasal es un sitio preferencial para la activación del sistema inmunológico, ya que es rica en células del sistema innato, sobre todo las células dendríticas, y por tanto la activación del sistema inmunitario podrá ser muy rápida y muy sostenida en el tiempo. La vía intradérmica. Aquí hablamos de una vacuna que es presente y futuro. Es presente porque tenemos una vacuna que es Edith-Gras para gramíneas que es actualmente disponible. Es futuro porque se habla de una vacuna para ácaros, pero todavía no la tenemos. Aquí el extracto alérgeno se inyecta en la misma forma que se realizan las pruebas intradérmicas, como veis. Los pacientes se quejan de molestia leve asociada a la inyección. Es un esquema de pretemporada, como veis, solo 6 semanas por año, y es muy rápido, muy conveniente y es una vía muy segura. Solo está disponible para gramíneas, pero lo futuro lo veremos si estará disponible para ácaros. La vía percutánea. La vía percutánea es una vía de futuro y todavía se queda en los estudios. Aquí, el alérgeno se aplica directamente en la piel mediante un dispositivo que se fixa con adhesivo y se utiliza 48 horas por semana. Como veis, lo alérgeno está dentro del dispositivo y no contacta directamente con la piel. Lo alérgeno es inoculado por un proceso de condensación y por tanto se reducen los efectos adversos locales. Si imagina que la administración de alérgenos por una vía
que es no vascularizada, podría inducir una producción de EGG con menos efectos adversos sistémicos. No en tanto, como es una vía needle-free, ella necesita de mayores dosis de alérgeno y por tal se asocia con mayor número de reacciones bucales que son descritas solamente en los estudios. Todavía, al embargo, son necesarios más estudios para determinar los mejores y más seguros esquemas de administración. Otra vía de futuro es la vía intralinfática. Todavía se queda en los estudios. Aquí, el extracto alérgeno se va a inyectar en los ganglios inguinales del paciente, pero tiene que ser una inyección, una punción guiada por ecógrafo y por tal es una limitación de la vacuna. La molestia que se reporta en los pacientes es idéntica a de la punción venosa. Aquí se utilizan dosis muy bajas de alérgeno y se aumenta la producción de EGG 10 veces en comparación con la vía subcutánea y el aumento de la producción de EGG se ocurre en 2 semanas. El estado de tolerancia inmunológica, que demora cerca de 3 años por la vía subcutánea, se alcanza al cabo de 4 meses por la vía intralinfática y por tal es una inmunización que es posiblemente más rápida. Todavía no conocemos la duración de la inmunización no tiempo. Puede ser una opción eficaz en el futuro, sin embargo, son necesarios más estudios para determinar los esquemas más adecuados y son necesarios estudios comparativos head-to-head con las vías subcutánea y sublingual. Por fin, hablamos de vacunas moleculares. Cuando hablamos de vacunas moleculares al presente, tenemos vacunas que son recombinantes, pero solo ponemos para ciprés, para alternaria o para dermatofagoides peronísimos. Cuando hablamos de vacunas moleculares, hay un gran range de opciones. Las que disponemos hoy son las vacunas inactive-like recombinante. Aquí tenemos todos los epítopos relevantes que son obtenidos por métodos recombinantes y por tal hay una elevada reactividad IgE y son necesarios los mismos esquemas de inducción y de manutención que hablamos antes, pero son los disponibles. No en tanto, hay otros recombinantes. Hablamos de recombinantes hipoalérgicos. Aquí los recombinantes son obtenidos por un proceso de modificación que puede ser química o genética, por fragmentación, por mutación, por reorganización, para reducir la reactividad IgE. Todavía son necesarios más estudios, no está en uso. Hablamos también de epítopos de T-cells conteniendo péptidos. Aquí son producidos péptidos sintéticos con epítopos para las células T sin capacidad de inducir una respuesta IgE mediada. Se pensaría
que la activación de las células T sin la capacidad de inducir una respuesta IgE mediada podrá ser más segura y inducir una respuesta T1 más fuerte. Contudo, sin embargo, los estudios no fueron bien sucedidos y se fue abandonado. Alérgenos asociados a adyuvantes químicos. Los adyuvantes químicos son más inmunogénicos, van a inducir una respuesta inmune más fuerte. No en tanto, los estudios nos dicen que la producción fue muy difícil, muy instable y fue abandonado. Los alérgenos conectados con virus son potencialmente menos alergénicos porque se ocultan los epitopos de los alérgenos. Pero los estudios hoy nos dicen que ese procedimiento de conexión fue muy difícil, muy instable y no hay todavía estudios en pacientes de vida real. Las proteínas B carriers son proteínas no alérgicas que se conectan con locales de ligación de la IgE y que van a reducir la activación IgE mediada, pero no hay estudios de fase 3. Y por fin, los anticuerpos IgG recombinantes. Aquí vamos a dar a nuestros pacientes el producto final de inmunoterapia, la producción de IgG que va a competir con IgE. En teoría, se va a acelerar el proceso de inmunoterapia porque se va a aumentar mucho la producción de IgG. Y por tanto, se asume que hay una reducción más rápida de la vía T2 y una mayor regulación de la vía T1. Es muy prometedor, pero son necesarios más estudios a día de hoy. Cuando hablamos de contraindicaciones, ¿a qué no le podemos poner una vacuna? Primero, a sensibilizaciones asintomáticas o si la sensibilización no es compatible con la clínica. No lo podemos prescribir inmunoterapia si tenemos asma grave con FeV1 menor que 70 o si la asma no es controlada, pero se puede ponderar si la asma es controlada. Si hay enfermedades sistémicas autoinmunes, si hay inmunodeficiencia o inmunosupresión, si hablamos de enfermedades neoplásicas activas, si hablamos de embarazo al inicio de inmunoterapia, pero si se inició previamente, sí se puede mantener con seguridad en primero y segundo trimestres. En niños con menos de 2 años por la inmaturidad del sistema inmunitario y infecciones crónicas activas o no tratadas, y las guías europeas, las guías alemanas, nos hablan de HIV, hepatitis C y hepatitis B. Por la vía sublingual no lo podemos empezar si hay una enfermedad inflamatoria gastrointestinal activa, como es la esofagitis. Y por fin, no lo podemos empezar si ha habido una reacción sistémica grave, una anafilaxia con la inmunoterapia. Si hablan de contraindicaciones relativas, si hablamos de asma parcialmente controlada, porque si tratamos la asma parcialmente controlada con inmunoterapia, los estudios nos dicen que hay una reducción de síntomas,
una reducción de medicación, un cambio positivo de la función pulmonar y una disminución de la hiperreactividad bronquial. Podemos empezar si las enfermedades sistémicas autoinmunes son controladas. Aquí se hablaba de un riesgo hipotético de ocurrir una reactivación de la enfermedad autoinmune por la inmunoterapia. Pero ese riesgo hipotético es el resultado de pocas descripciones de casos en la literatura. No hay todavía estudios controlados y randomizados. Un estudio observacional a 10 años mostró que la vacuna subcutánea no se ha asociado con riesgo de reactivación de la doença inmune. Uso de beta bloqueantes y enfermedades cardiovasculares. No parece haber un riesgo mayor de reacción sistémica. Los riesgos asociados son con la modificación de la respuesta a la adrenalina si es necesaria. Y no hay estudios que se haya asociado con un aumento de enfermedad coronaria, de arritmia o de isquemia cardíaca. Niños entre los 2 y los 5 años podemos ponderar, podemos pensar. Pacientes con HIV con tratamiento retroviral, carga viral negativa y CD4 superior a 200, lo podemos empezar. Y el riesgo hipotético era que la inmunoterapia podría provocar la activación de las células CD4 infectadas. Si hay un caso en la literatura, un estudio, un paciente que se ha observado detección de carga viral y disminución de células CD4, pero ha ocurrido una normalización de los valores y el paciente no lo ha quitado la inmunoterapia. Y enfermedad psiquiátrica que imposibilite el cumplimiento o si hay una falta de colaboración. Por fin, la seguridad. La inmunoterapia es muy bien tolerada por los pacientes y es muy eficaz. Es la única que modifica el curso natural de la enfermedad alérgica con efectos sostenidos incluso después de su suspensión. Tiene una tasa de adherencia en SCIT de como un 62% y SLIT de como un tercio, 36%, pero hay una reducción al cambio de 3 años, que es muy significativa por SLIT. Cuando hablamos de efectos secundarios, hablamos sobre todo de reacciones locales, en lo local de picadura por SCIT o restritas a la boca por la SLIT. Y la tasa de reacciones alérgicas por administración es muy baja, es de como 0.1 a 3.5% por la SCIT y de 0.05% por la SLIT. Por tanto, inmunoterapia es lo futuro, es una terapéutica muy eficaz y muy segura. Muchas gracias. Excelente, ambas las charlas, excelentes ponencias, así que vamos a dar lugar a las preguntas. Acá tengo una pregunta, Herberto, para la doctora Rita. ¿Cómo puede influir el perfil de sensibilización molecular en la selección de extractos alergénicos en la inmunoterapia? Por favor, si son tan amables. Gracias por plantear esa cuestión. Permite abordar un punto relevante. El perfil de sensibilización molecular permite identificar los alérgenos mayores y menores
a los que el paciente está específicamente sensibilizado. Y esta información es esencial para seleccionar extractos alergénicos que contengan los alérgenos relevantes para el paciente, aumentando la eficacia de la inmunoterapia. Y además, el perfil molecular ayuda a evitar la inclusión de alérgenos que podrían no ser clínicamente relevantes, minimizando los posibles efectos adversos y optimizando el tratamiento, claramente. Tenemos la última pregunta para la doctora Aguiar. Vamos a elegir cuál es la importancia de la sensibilización verdadera versus la reactividad cruzada en la inmunoterapia. Gracias por su pregunta. Me alegra que participen activamente. Diferenciar sensibilizaciones verdaderas de reactividades cruzadas es fundamental para personalizar la inmunoterapia con alérgenos y maximizar la eficacia del tratamiento. Sensibilizaciones verdaderas, estas ocurren cuando el paciente presenta una respuesta inmunológica clínicamente relevante a componentes alérgenos específicos. En la inmunoterapia, incluir estos componentes específicos en el tratamiento aumenta la probabilidad de éxito terapéutico, mejorando los síntomas y la calidad de vida del paciente. Al paso que reactividad cruzada a menudo ocurre debido a la homología estructural entre moléculas alergénicas de diferentes fuentes, como profilinas o CCDs, estos determinantes de carbohidratos cruzados. Y sin embargo, estas reacciones no siempre tienen relevancia clínica, es decir, no causan síntomas significativos para el paciente. Y si la inmunoterapia incluye alérgenos irrelevantes, podría no aportar beneficios clínicos y aumentar el riesgo de efectos innecesarios. Por lo tanto, una diferenciación precisa mediante métodos como el diagnóstico molecular basado en CRDs permite seleccionar los alérgenos relevantes para cada paciente y optimizando la eficacia, reduciendo riesgos e evitando tratamientos que no son necesarios. Y esto es importante para los pacientes con sensibilizaciones múltiples. Gracias. Doctora Sofía, yo tengo una pregunta del público que es sobre, ¿es posible combinar alérgenos de diferentes fuentes alergénicas en un mismo tratamiento? Gracias por tu cuestión. Sí, es posible. En Portugal nosotros mezclamos alérgenos de diferentes fuentes alergénicas y lo mezclamos hasta 3 alérgenos diferentes, pero pueden ser las mezclas que queréis. Gramíneas con ácaros, gramíneas con perro, ácaros con hongos, lo imaginéis. Los estudios nos muestran que los tratos que disponemos hoy, los polimerizados, como hablamos, son muy estables y muy seguros y que no hay una degradación enzimática que disminuya su eficacia. Sin embargo, en general, existe un consenso sobre que el número de alérgenos en una mezcla debe ser el mínimo posible, porque cuando se utilizan mezclas de varios alérgenos es más difícil garantizar la dosis eficaz para cada uno de los componentes y podría suponer un mayor riesgo de sufrir de reacciones adversas. De lo contrario, si hablamos de vacunas de venenos de abeja o de vespa, no se debe mezclar con ningún otro alérgeno ni entre sí, porque son estratos acuosos. En esos estratos sí se puede ocurrir una degradación enzimática. Por tanto, sí se puede mezclar. Hay otra pregunta acá, doctora Sofía, que es sobre, ¿es la inmunoterapia subcutánea más eficaz que la inmunoterapia sublingual? Ambas las formas de inmunoterapia son efectivas si se utilizan extractos de calidad y si se siguen las indicaciones del alergólogo y de los fabricantes. No obstante, existen ciertas diferencias entre las vías de las vacunas. La inmunoterapia subcutánea es mensal y la sublingual es la cada día. Por tal, si el paciente se olvida de hacerlo, su eficacia va a disminuir. Y va a disminuir no porque no fue eficaz,
pero porque el paciente no ha cumplido con las indicaciones. La pauta sublingual es más incómoda y por tal los abandonos del tratamiento se producen con mayor frecuencia. Nosotros hablamos de la tasa de adherencia a la vacuna y habéis visto que la tasa es muy baja para la inmunoterapia sublingual, como 1,36%. Y si lo mantenemos por 3 años, que es lo mínimo que deberíamos hacer, la tasa se disminuye muchísimo. Yo creo que ese es el motivo que las diferencia. En la vacuna subcutánea, los pacientes saben que tiene que hacer el tratamiento una vez a cada mes. Y, aunque hayase olvidado, puede hacer la vacuna sin disminuir su efecto hasta un intervalo de 8 semanas. Eso le da al paciente más libertad sin comprometer la efectividad de la vacuna. Por eso, la decisión de utilizar un tipo u otro de vacuna debe realizarse individualmente con cada paciente, valorando todo lo que hablamos hoy. Vamos a dar por finalizado el webinar de inmunoterapia de SLAI. Queremos agradecer a la doctora Cosme, a la doctora Aguiar por las excelentes ponencias, al doctor Chon por la coordinación y desearles felicidades en estas fiestas a todos los miembros de SLAI y agradecerles por estar aquí en cada webinar. Muchísimas gracias. Felicidades.